Un foro que tiene muchas características particulares, como son el formato de los alegatos en formato píldora, ¿no? Como hablábamos muchas veces ayer, había mucha gente que decía, hacía el recurso, ¿no? Como solo tengo 15 minutos, como el tiempo es poco, hoy la píldora es en tortillas, porque vamos a tener a Ignacio Reyes y no va a disponer de 15 minutos, va a disponer de más tiempo, se va a poder explayar, como a él le gusta, y además vamos a tener la oportunidad de... Sí, te lo dice, no te queda más remedio, Ignacio, si no, no cobra. Y vamos a tener la oportunidad de interactuar. Somos bastantes, seguro que habrá un montón de inquietudes, un montón de planteamientos, preguntas y de comentarios. Y para quien no conozca a Ignacio Reyes, que probablemente sean pocos, pero con que haya solamente una persona que no lo conozca ya merecerá la pena presentarlo, les diré que se trata de una de las personas, por lo menos bajo mi criterio sería el número uno, lo que pasa es que es algo muy personal y muy particular, en el estudio de estos últimos 20 años, Ignacio, de los léxicos y las hablas de los antiguos y las culturas de los antiguos canarios, de la raíz amasí de los antiguos canarios, pero ya Ignacio arrastra un bagaje anterior desde que estudia, investiga y divulga los movimientos obreros y sociales en Canarias, y no lo hace desde una vocación meramente pasional, sino que Ignacio Reyes además pues tiene una formación que le permite poder disponer de esa cátedra con la que nos regala, ¿no? Ignacio es doctor en Filología y licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, y entre sus múltiples obras, artículos y publicaciones podríamos destacar, o yo por lo menos lo haría así, el Diccionario Un Solo Amasique, en la que recoge un sinfín de voces que están a lo largo de nuestra geografía, incrustados en la toponimia, en la tradición oral, en la antroponimia, y parece, es un trabajo que puede parecer definido en las páginas de ese libro, pero que sigue cada día multiplicando y sumando la impronta que nuestros antepasados, muchas veces pero nunca borrado por completo, tienen todavía en la actualidad de nuestro pueblo. Sin darle más vueltas ni más decoro a esta introducción, me gustaría dejarles con Ignacio Reyes, con el maestro, y su eterna lucha, ya no tanto por unos principios o unos ideales que podían ser compartidos o no por mucha gente, sino por simplemente la búsqueda y la divulgación de lo que sería la verdad, que a mucha gente le gusta subjetivizarlo, pero que probablemente exista y debamos conocerla todos. Muchas gracias y que disfruten de la ponencia. Voy a poner aquí para no molestar. Perdón, buenos días, bienvenidos. Que conste en acta que yo no le he hecho nada a Josué Cabrera, que tenía que hablar antes que yo, y que es una pena que se lo pierdan, que está indispuesto, no ha podido venir, y tiene unos conocimientos admirables, exhaustivos sobre las prácticas y el pensamiento, la organización calendárica que usábamos en el pasado, no de una manera, conocimientos adquiridos no de una manera libresca, sino experimental. Él cuando les dice que la cebada se siembra en este momento, madura en este otro y tiene que pasar por estos trances hay un momento crítico cuando se recoge la cosecha en la que puede verse infectada por determinado tipo de enfermedades o de insectos, y ahí se guardaba una cuarentena, por ejemplo, ¿no? Él eso lo tiene estudiado de manera experimental. Él sembraba y vivía las experiencias que iba adquiriendo en ese tipo de prácticas, ¿no? Por tanto, si tienen en algún momento ocasión de escucharlo hablar sobre este tipo de temáticas, les aconsejo que no se lo pierdan. Yo les daré unas pinceladas sobre digamos, el sustrato cosmogónico que de alguna manera inspira ese conocimiento, ¿no? Y la retroalimentación que se produce entre ese pensamiento y la práctica productiva, ¿no? Y luego las consecuencias sociales de todo ese proceso. Pero no voy a entrar en esa materia.
porque me parece que lo van a disfrutar más con él, ¿no? Si yo me he leído lo que él ha producido hace muy poco, ha salido, creo que se presenta el día 15 en La Palma, la revista Iruene, en el que aparece un artículo de él donde ya compendia, porque hasta ahora había publicado artículos parciales sobre las 4 estaciones, y ahora ha hecho un compendio, un conjunto de toda esa información, muy bien explicado, muy bien documentado y con unas ilustraciones que entran por los ojos, ¿no? Como deben ser, ¿no? Y por eso les digo que si tienen ocasión no se lo pierdan y disfrútenlo, porque mis conocimientos sobre esa materia son absolutamente documentales, librescos, literarios. Yo soy ratón de biblioteca, consumo documentos desde que tenía 12 o 13 años y, claro, no crean ustedes que esta calva y estas dioptrías se consiguen así como así, hace falta un cierto empeño y claro, en todo ese proceso en el que en un país como el nuestro, tan tentado siempre de volverse contra sí mismo de distintas maneras, ha sido una lucha absolutamente extraordinaria, porque tenemos la cualidad de vivirnos siempre en contradicción, ¿no? Que de alguna manera puede ser un estímulo en la medida de que uno busca siempre producir un contrario, una antítesis, y a veces hasta hemos sido capaces de procesar una buena síntesis. Un ejemplo, por ejemplo, es el Natura y Cultura de nuestro amigo Pedro Hernández, que ha sido homenajeado en este foro, ¿no? En el que probablemente es el primer ensayo de construcción de esa síntesis, de verdad, de los conocimientos que se tenían en ese momento y que sobre lo que representaba la canariedad, incluyendo la historia y el futuro, ¿no? Y lo que sucedió con esa publicación en aquella década tan convulsa de los años 70, en el que nos enfrentábamos por primera vez de verdad a la posibilidad de reconstruirnos de alguna manera, de sacudirnos algunas de nuestras contradicciones y algunas de nuestras sumisiones, y fue un paso adelante que hoy celebramos, y me parece que el foro que han creado los amigos de la Fundación Tamaimo va también en esa dirección, ¿no? Yo por eso quiero también mostrar mi gratitud a la Fundación por esta invitación, y bueno, fueron ellos los que escogieron la temática, me pidieron que hablara de espiritualidad, que es la última línea de investigación que yo estoy trabajando desde el año 2011 aproximadamente, o sea, muy poco tiempo, y en la que también hay en cierta medida una buena dosis de experimentación. No yo, porque mis capacidades agradezco el título, no merezco menos. Seguro que yo no hice nada, ¿eh? Bueno, mientras les completo un poco cuál ha sido el trayecto, ¿no? Es decir, yo, como contaba Rubén antes, yo he dedicado buena parte de mi vida al movimiento obrero, al estudio del movimiento obrero, y también pues soy comunista también desde chiquitito, ¿no? Y eso se lo comentaba ahora a unos amigos, ¿no? Porque la gente ve una contradicción también entre este asunto de la espiritualidad y la formación, la militancia comunista, ¿no? Y yo les decía que probablemente esa contradicción es solo aparente, porque para un marxista el punto de partida siempre es la realidad.
Y cuando la realidad va más allá de lo puramente material, nuestra obligación es meter la nariz, levantar la alfombra, mirar qué es lo que hay detrás, ¿no? Y si lo que hay detrás no encaja con el pensamiento dominante o con el pensamiento, con la ideología en la que uno se ha formado, me parece a mí que lo intelectualmente saludable es seguir adelante. Si uno no aprovecha esta vida para vivir esas contradicciones y aprender de ellas, no haber venido, porque para vegetar, que es lo que quieren que hagamos, pues yo me sentí ahora artista, así, como Rafael, ¿no? Así, bueno, perdón por el lapsus, pero me falta costumbre esto de tener así estas cosas en la mano, ¿no? Pero bueno, el asunto es que antes de 2011 se me presentaron determinado tipo de situaciones que no tenían una explicación con la metodología que yo había trabajado, ¿no? Y me pareció obligado entrar en el conocimiento de esa realidad que se me presentaba y que curiosamente estaba muy ligada a nuestra historia antigua. Si no es que yo de pronto empezara a ver fantasmas ni nada por el estilo, porque en realidad sigo sin verlos, ¿no? Pero sí encontré situaciones, como ahora les contaré, y un caudal de información que pues, no aparecía en los libros de historia, no aparecía en la información habitual con la que trabajamos en nuestro oficio, pero que sí estaba presente, por ejemplo, en gran medida en nuestra tradición oral. Y encontrabas magos que les rascabas la pintura y de pronto empezaban a hablarte, cuando cogían confianza, de esa otra realidad que estaba más allá de lo material y que forma parte de la personalidad de este pueblo, o ha formado parte de nuestra personalidad, como mínimo hasta la década de los años 50 y 60 del siglo XX. Yo creo que más incluso, porque he encontrado otro tipo de casos, pero hay gente que juraba en el norte de Tenerife por el sol hasta hace media hora, ¿no? Y porque se han ido muriendo, y los hijos, bueno, se cortan porque el mundo en el que vivimos en la actualidad no es proclive a aceptar, salvo en programas de videntes y de barajeros y esotéricos y cosas por el estilo, este tipo de informaciones, pero por si no lo saben, hay una bibliografía amplísima, en los países civilizados, claro, sobre el estudio científico de estos otros planos de la existencia y de la realidad, con informaciones verdaderamente interesantes, ¿no? Casos puramente anecdóticos, conocerán seguramente las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que no son muertes reales, sino son trances de ida y vuelta. Casos, por ejemplo, de personas ciegas de nacimiento que cuando vuelven empiezan a transmitir información sobre cómo iban vestidas las personas en una determinada habitación, cómo se comportaban, etcétera, etcétera. Personas ciegas de nacimiento. ¿Y cómo adquieres ese conocimiento? Según la información que transmiten, es porque se desprenden del cuerpo y son capaces de observar con otro sentido lo que existe en la realidad material. Entonces, el tomar contacto con eso, para mí fue, ya comprenderán, una conmoción, ¿no? Pero empiezas a investigar y empiezas a encontrar datos que se cruzan, informaciones que se cruzan y que empiezan a ser intelectualmente productivas también. Pues no, vamos a ir un poco más despacio, pero se los adelanto por si se quieren ir, ¿no? Porque yo, claro, porque yo comprendo que este tipo de cosas chocan y dice, bueno, este ya tiene una edad, ya se fumó algo esta mañana, ¿no? No fumo, pero me encanta el vino tinto, sobre todo con carne de cochino, yo lo dejo caer por sí. A ver si encuentro la flecha. Oh. Bueno, pues como ven, esto no es una novedad. Eso que tienen ahí es un cuadro del Bosco, un pintor que seguramente conocen, un pintor europeo, en el que son 4 tablas, en el que describe la muerte, el proceso de la muerte, ¿no? Y en la segunda tabla tienen ustedes ahí la ascensión al empirio, ¿no?
un palabra así que suena muy, muy interesante, y que los cristianos relacionan con la parte más elevada, que está más en contacto con Dios, ¿no? Entonces, ven ustedes ahí el típico túnel de luz que el cientificismo oficial vincula con la segregación de una droga que te coloca, hablando claro, cuando estás en un trance de muerte para que ese proceso se dulcifique, ¿no? Claro, se han hecho un montón de experiencias. Por ejemplo, la más documentada y la mejor documentada desde mi punto de vista es la de un neurólogo, precisamente norteamericano, Ivan Alexander, especialista en esta materia y que se pegó prácticamente toda su vida profesional defendiendo esa teoría, la de la glándula que segrega la droga que te coloca, ¿no? Hasta que de pronto sufre una meningitis bacteriana que se suele dar en niños pequeños y en adultos prácticamente, si se da, no escapa, ¿no? Y él tenía completamente infectado todo el córtex del cerebro, con lo cual estaba incapacitado para producir las alucinaciones que naturalmente también provoca el cerebro. Es un fenómeno físico también y químico, ¿no? Y escapó, se recuperó y contó su experiencia en el otro lado. Él lo llama La geografía del cielo, me parece que era el título de uno de sus libros, ¿no? Como les digo, por tanto, hay bibliografía sobre la materia desde el punto de vista científico. Ese es un autor. Yo dentro de poco voy a publicar un diccionario que ya les contaré, en el que hay más bibliografía, pero creo que hay, me parece que hoy en día hay medios para acceder a esa información con toda tranquilidad, ¿no? Pero como ven, les voy a hablar de algo que no es solamente nuestro, no forma parte solamente de la tradición insular, sino que este es uno de los ejemplos que le podría poner de toda la historia de la humanidad, del antiguo Egipto, de Grecia. El mismo Platón habla de esa materia también, cuenta la historia de un soldado que muere, que tal, y que vuelve, y que lo cuenta, y que no sé qué, ¿no? Y en todas las tradiciones, en América, en cualquier continente, encontrarán ustedes que las culturas antiguas, que no tenían televisión, que no tenían medios de intoxicación masiva, salvo el clero, que eso siempre ha estado para eso, ¿no?, en todas las sociedades humanas, pero en todas las comunidades antiguas han de alguna manera cultivado lo que hoy consideramos simplemente una creencia, ¿no?, pero que ha contribuido a formar el pensamiento y las prácticas sociales y rituales de la humanidad desde la noche de los tiempos. Descendiendo a Canarias, también me gustaría que tuviéramos en cuenta una precaución básica. Tendemos, y más los profesionales, a simplificar y empaquetar todo el pasado en una sola definición. Decimos, las sociedades nativas tenían este pensamiento sobre esta materia. Coño, alguien habría que pensar de otra manera, ¿no? Si no, todo el mundo va a pensar lo mismo. De hecho, en esta sociedad en la que más se ha potenciado el pensamiento único, aún así existimos los disidentes, ¿no? Entonces, es algo hasta natural, es que por algún motivo le lleves la contraria al poder, o le lleves la contraria, bueno, al poder familiar, al poder político, a quien sea, ¿no? Aunque sea solo por intentar encontrar tu propia personalidad, ¿no? Y este testimonio de un cronista luso habla precisamente de ese tema. Dice, la gente normal no tenía más creencia que la que poseían sus jefes, creían en lo que les decían, ¿no? Y eso luego queda matizado por esta otra, un poco más tardía, del doctor Marín de Cuba, de aquí cerca de Telde, que fue rector de la Universidad de Salamanca, y en la que habla, en este caso habla concretamente de Tenerife, pero yo creo que se puede extender a todo el país, en el que precisa ese hecho, ¿no? Es decir, vale, unos creían en que existía un alma inmortal, pero otros no.
Unos creían que había Dios, pero otros no. Y eso es algo que con frecuencia olvidamos y tendemos a simplificar las descripciones tanto del pasado como del presente. Y las sociedades humanas no funcionan así, ¿no? Hay diversidad y, por tanto, yo quiero que tengan eso en la cabeza cuando yo empiece ahora a hacer simplificaciones de estas generalistas, ¿no? Por comodidad es positiva, no por otra cosa, ¿no? Como ya uno no tiene edad para esconderse, y tampoco tengo práctica, porque no lo he hecho nunca, pues eso que les cuento ahí es la verdad. Sí, en el estudio de la historia antigua de nuestro país, yo he trabajado con fuentes directas e indirectas, que es la descripción más elemental. Las fuentes directas son las nuestras, las que producimos nosotros en el pasado, material epigráfico básicamente, y las indirectas es todo el material colonial, todas las fuentes coloniales, fuentes no históricas, fuentes oficiales, fuentes eclesiásticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ya digo, de un tiempo para acá, de hace muy poco tiempo para acá, yo trabajo también con otro tipo de fuentes directas, que son las informaciones que nos transmiten personas fallecidas que vivieron y aún continúan viviendo como vivíamos en el pasado, ¿no? Un caso muy simple es aquí en Gran Canaria. Yo no soy medium, no soy vidente, yo soy un mueble bar, una piedra a lavar, yo no tengo ese tipo de sensibilidad. Entonces trabajo con personas que sí tienen esa cualidad y es muy difícil encontrar ahí gente equilibrada, ¿no? Y he trabajado pues con unos 5 o 6 en estos años, ¿no? Y ahora trabajo más sobre todo con una persona, ¿no? Y bueno, le ha pasado de ir por aquí, no sé si era por ingenio, me parece, se tropezó con un grupo de gente muerta, de los nuestros, que seguían viviendo como en el pasado y se sentían muy orgullosos de seguir manteniendo su vida, como si no hubiera pasado nada, con sus cabras, tira para el monte, por aquí, por allá, y incluso mostrándose altivos en esa situación, ¿no? Esto que no pasaría de ser una fantasía, lo hemos de alguna manera ido verificando, porque algunas de esas informaciones nos han llegado con léxico, es decir, con palabras y con frases, algunas de las cuales no he podido traducir, porque una cosa que sí he detectado es que les preocupa bastante poco lo que entiendas, ¿no? Y ellos hablan, simplemente, y claro, en el lenguaje común, lo hacemos nosotros con el castellano que usamos, encadenamos palabras, suprimimos algunas vocales o incluso sílabas. Entonces, claro, cuando no estás habituado a una lengua y tienes una experiencia solamente documental, literaria, de estudio puramente de materiales escritos, claro, cuando te transmiten información puramente oral, a veces se hace muy complicado, por ejemplo, separar unas palabras de otras, ¿no? Y no les cuento ya encontrar el verdadero significado, porque no siempre se presentan con contextos suficientes, ¿no? Aún así, ya verán, les he traído algunas muestras para que vean qué tipo de información, porque tampoco es que hayamos hecho un estudio sistemático, no hemos elaborado un cuestionario y salimos, que lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Y da yacimiento, donde, claro, naturalmente tiene que haber presencia, pero es que nos hemos encontrado con esas informaciones en contextos completamente diferentes. Por ejemplo, ya digo que una de esas personas con las que trabajo vive aquí en Gran Canaria y yo vivo en Tenerife. Bueno, chateamos con alguna frecuencia y se han llegado a meter en la conversación, ¿no? En nuestro propio idioma, ¿no? Que cuando yo lo traduzco ves que encaja en la conversación. No siempre puede. Pero yo quería hacer ese ejercicio de sinceridad con ustedes, ¿no? Sí. El problema es que, claro, este tipo de información, ¿cómo la pueden ustedes verificar? De ninguna manera. Búsquense un medio y hagan la prueba. No les puedo decir otra cosa. Porque yo no le pido a nadie que haga actos de fe, porque yo no los hago, básicamente, ¿no? Entonces,
experimenten, porque además esto no es solo cosa nuestra. En Francia, por ejemplo, hay un arqueólogo muy famoso, Jean Clotet, que es muy conocido porque él ha investigado sobre todo la producción, digamos, más artística, para entendernos, de las cuevas decoradas, no solo en Europa, también ha trabajado en el continente, en África, y ayudándose de chamanes, por ejemplo, ¿no? Y él cuenta una anécdota muy significativa de cuando fue con un chamán a las cuevas de Lascaux, en Francia. Son unas decoraciones magníficas, ¿no? Pero le llamaba la atención que determinados paneles, determinadas paredes estaban completamente vacías, no tenían pintura. Y de pronto encontraban un dibujo, un grabado, en una posición realmente inverosímil, que tenía que ser contorsionista, ¿no? Y claro, no le encontraba lógica a aquello. Coño, tienes un panel ahí estupendo, pues a pintar, ¿no? Porque te vas ahí a la esquina aquella. Y el chamán le decía que el guardián de la piedra le había dado permiso para grabar allí y no en el panel. ¿Te lo puedes creer o no? Pero es un determinado enfoque. Y mi obligación profesional es tomar nota de ese enfoque. Luego ya veremos si encontramos manera de verificar todo eso. Pero lo que digo es que estamos en la fase que a mí me parece obligada de acumular información, la que sea. Y luego ya veremos de qué manera podemos ir puliendo, cribando esa información, y ya verán que en algunos casos, bueno, hay coincidencias que son verdaderamente llamativas, ¿no? Me salté algo. Ah, pues no. Bueno, pues esta es una de las informaciones que vio la persona con la que trabajo aquí en Gran Canaria. Yo creo que fue además una de las informaciones primeras que recibió, y era precisamente un ritual donde se ve eso que les estaba contando antes, cómo a la población normal se le da, se la sitúa en una determinada práctica y luego se le proporciona una explicación que esté, digamos, a la altura de su entendimiento. ¿Y en qué consistía este ritual, por ejemplo? Que 4 personas cogían un cuero coloreado azul y lo ponían sobre una cazoleta más o menos amplia y la llenaban de agua, de tal manera que se reflejaba el cielo y engañabas hacia los invisibles que venían, porque el agua en todas las culturas es un, digamos, un transmisor, un catalizador, un comunicador de mundo, y al manifestarse los invisibles por ahí, ya el agua quedaba de alguna manera, digamos, bendecida, ¿no? Pero a la gente se le decían que se le daba esa explicación, es decir, no, los hemos engañado mostrándoles aquí el cielo para que se confundan y vengan por aquí, cuando en realidad lo que estás haciendo es sacralizando el lugar, como yo creo haber detectado, por ejemplo, en una inscripción aquí en Gran Canaria, en la que se habla precisamente, es un poco una advertencia para que no, contra los ladrones, ¿no? Porque cuando haces esa práctica y queda bendecida ese agua, si tú te la llevas, estás hurtándole a la comunidad el beneficio que podía proporcionar ese líquido, ¿no? Ya bendecido. Entonces, la inscripción que yo creo haber traducido habla precisamente de eso, alerta sobre ese tipo de comportamiento y de alguna manera los está condenando, ¿no? Una de las voces que nos han llegado, que a mí me resultó extraordinariamente llamativa, esa que tienen ustedes en pantalla, el Calcató, que es el nombre de una red energética que, según determinadas culturas antiguas y parte del pensamiento esotérico actual, dicen que uniría distintos puntos, distintos enclaves del planeta que podrían ser utilizados, por ejemplo, para la comunicación telepática, se entiende, evidentemente, ¿no? Una especie de wifi mundial en la que con el pensamiento tú te puedes comunicar. De hecho, la información que le dieron es que probablemente existía algún tipo de comunicación entre sacerdotes de aquí y sacerdotes de América,
antes de la conquista española, ¿no? Y claro, ya ven que la traducción es muy simpática y hasta muy gráfica, ¿no? Muy visual, porque habla precisamente de una estera que estaría chispeando, ¿no? Que de alguna manera da esa imagen, ¿no? de un tejido eléctrico, para entendernos, ¿no? Pero bueno, era simplemente para que vieran una de las informaciones que hemos recibido y que tiene cierto encaje con situaciones que han sido descritas, al menos en la bibliografía esotérica actual. Al final, de lo que se trata, de lo que les intento hablar, es que el pensamiento nuestro, que no era nada específico, sino que era muy compartido pues en el Antiguo Egipto, en otras culturas antiguas también, en América y en otros continentes, consiste en que uno encarna en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo, un tiempo que en realidad no existe salvo en este plano, para ir adquiriendo conocimientos y experiencias sobre la obra del Creador. Y eso, claro, nos obliga a tener en cuenta al menos 3 conceptos que era sobre el asunto principal del que les quería hablar, que es el animismo, la reencarnación, bueno, creo que lo tienen aquí apuntado, y la transfiguración. Son conceptos perfectamente acreditados en la cultura amazigh. Y aquí podemos tener, incluso en las fuentes coloniales, algunos conceptos perfectamente asimilables con ese pensamiento y con esas categorías de pensamiento. El animismo consiste en que se tiene la idea de que todo está vivo y tiene voluntad. Y por lo tanto, si un árbol, el agua, la tierra, todo tiene vida, exactamente igual que uno tiene que establecer protocolos de comunicación con otros seres humanos, tiene que establecer esos mismos protocolos con otros seres vivos, ¿no? Y significa que uno no puede sembrar cuando le parezca, que uno no puede, porque las vasijas las hacían las mujeres, ¿no? Una no puede fabricar una vasija cuando le parezca, sino en un momento determinado, cuando haya una situación adecuada para imprimir la energía que uno quiere volcar en esa producción. Por ejemplo, cuando una madre fabrica un gánigo en el que se va a depositar las semillas de las que se alimente la familia, va a volcar el pensamiento de que la familia tenga salud, eso en primer lugar, porque está presente en toda la documentación, por todas partes hay una preocupación enorme con la enfermedad, y eso que no conocían la seguridad social, pero también, por ejemplo, con que la familia se mantenga unida, o que alguien al ingerir, porque además se han hecho investigaciones sobre ese tema y el asunto no es tan descabellado como parece, ¿sí? El pensamiento es capaz de suministrar una determinada carga de energía a ciertas producciones y a ciertos elementos vivos, ¿no? Y eso, que dicho así suena a locura, tampoco es tan extraordinario. Piensen ustedes en el efecto que tienen las palabras que pronuncian a cualquier persona, cuando están enfadados, por ejemplo, ¿no? Y la reacción que eso produce, o a veces sin pensarlo, sin estar enfadado, como uno está diciendo algo que cree perfectamente inocente y la otra persona lo recibe de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, hay ahí un tipo de comunicación que no tiene que ver solamente con el sujeto, verbo y predicado, con el contenido puramente semántico de la construcción, sino que hay una carga que tampoco tiene que ver solamente con el lenguaje no verbal, sino que hay una proyección de energía que en el mundo amazigh se traduce, por ejemplo, en que como un mago en el continente te vea señalándole a la cabra con el dedo o a la calabaza, coge el primer palo que tenga y te zumba. ¿Por qué? Porque estás proyectando un determinado tipo de energía que si no te conoce, no te controla,
lo primero que piensa es que tú le quieres perjudicar su medio de vida, ¿no? Y prácticamente hasta un pariente, porque uno, cuando yo he hablado con muchos cabreros, pues, sus cabras son prácticamente parientes, los quieren más que a los parientes humanos, ¿no? Y de la reencarnación, digamos que las pruebas documentales son más escasas. Yo solo les puedo aportar el hecho de que hemos encontrado, incluso en gente del equipo de investigación, cómo les hemos ido detectando vidas no solo en Canarias, sino en otras partes y en otras situaciones históricas, porque en eso consiste la reencarnación, en ir experimentando diferentes situaciones, diferentes momentos históricos, diferentes géneros también, ¿sí? Porque es la única manera que de verdad tiene el verdadero ser de ir aprendiendo. Y eso tiene que ver con la transfiguración, que es el estado, luego lo veremos ya específicamente con los conceptos, el estado en el que uno puede trascender, es digamos una sustancia sutil que es capaz de volver, porque claro, uno no se puede morir y llevarse el traje puesto, ¿sí? Esto lo tienes que dejar, el envase se deja, ¿no? Se acaba la gasolina y uno se baja del coche y vuelve para casa, ¿no? Pero el coche se queda aquí. Entonces, la manera de viajar, ya lo veremos después, que no hay solo un vehículo, pero el principal, el que vuelve a la sede matriz, vuelve en ese estado de transfiguración, ¿no? Al final, la idea de Dios que se tenía en la antigüedad es sorprendentemente coincidente. Es decir, casi todas las culturas hablan de lo mismo, de una energía luminosa, benéfica y poderosa. Ahí les traía el ejemplo del indoeuropeo, ¿no? Que la raíz Dios viene precisamente de la luz, ¿no? Y ese es un concepto que encontramos también en Canarias, ¿no? Y esto ya estaría enlazando con lo que le tendría que contar precisamente Josué, ¿no? Porque Tjagiraj, que es el nombre típico aplicado a la Virgen de Candelaria, en realidad la traducción está hablando de la que soporta, de la que sostiene el universo. Un universo sacralizado, que aparece, ese concepto que tienen ustedes ahí en el medio, el Ajer, es la base semántica de una idea de Dios, no te había visto, una idea de Dios muy conocida, que es Acorán, ¿no? Que es el celestial. Es un adjetivo. Yo sé que a veces es difícil de ver, porque uno ve escrito Ajer y oye a Corán y dice que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Eso está relacionado con la fonética. Hay cambios fonéticos ahí que, hombre, no son lo que algunos quieren hacer creer. La fonética es lo más parecido a la matemática que tiene la lingüística. No es algo que uno se invente. De Ajer a Corán no pasa uno por capricho, sino por unas pautas fonéticas que están perfectamente acreditadas en toda la cultura masí, ¿no? Luego, claro, ven cómo aparece también en Ajeraj o Jeraj, que seguramente la versión más difundida es una deformación aplicada a un nombre de persona muy común que es Yeray, ¿no? Pero ese nombre nunca existió, es simplemente una deformación de ese Ajeraj, ¿no? Y Guayajeraj es la forma más compleja de esa idea de la divinidad, en la que aparece incluido ya el concepto central del sermón dominical que yo les quería transmitir, ¿no? Y es el espíritu, del que Marín de Cuba dice que específicamente Guaya significa espíritu, ¿no? Pero verán que tiene una idea literal muy interesante. Sin embargo, lo que tiene que ver con la iconografía, la información de la producción iconográfica en Canarias, no es precisamente abundante. Probablemente el primer documento histórico de Canarias, que es el relato de una expedición italo-portuguesa que viene a nuestro país en 1341, son 2 páginas, no es mucho más. Le iba a traer la estampita para que la vieran, pero bueno, tampoco es
nada extraordinario, sí por el hecho de que la transmite el famoso escritor italiano Giovanni Boccaccio, que la copia en la biblioteca de Florencia, y en la que aparece, por ejemplo, la primera serie de nombres de números y otras informaciones, y él habla de cómo encontraron en una cueva esa expedición la figura de una estatua que tiene, en la traducción que yo hago, tiene una bola desnuda en la mano. Tampoco es un capricho, esto es latín. Generalmente encontrarán que la traducción dice que el que estaba desnudo era él, pero como ven ahí, no estaba desnudo, tenía una falda. Entonces, si tenía una falda, no estaba desnudo. La que estaba desnuda era la bola. Y de hecho, ustedes van al texto latino y pone pilam nudam, bola desnuda. Así que, otra cosa como hayan traducido otros colegas, ¿no? Pero otra vez nos encontramos ahí con la figura de un ser que sostiene una bola, que es la imagen típica de la bóveda celeste, ¿no? Yo por llevar la sardina para... Pero una información que a mí me parece, les estoy transmitiendo, ya ven, informaciones coloniales y en este caso una información epigráfica que, bueno, se encuentra en Tenerife, en la zona sur, en el límite entre lo que eran los bandos de Abona y Arona, un lugar que se llama la Centinela, en el que se domina un horizonte magnífico del poniente, que justamente debajo está la montaña de la Estrella, donde había una escuela de preparación mística, sobre todo de mujeres, desde niñas hasta adultas. Y al lado también hay 2 montañas más, me parece, pero no me acuerdo los nombres, pero también relacionados con ese conocimiento, siempre ligado naturalmente a la observación del universo, tanto para la computación cronológica como para la producción de ese pensamiento místico, ¿no? Y aquí hay una inscripción doble, yo creo que se ve muy mal, se ve fantástico. Claro, el que no ve soy yo, ¿no? Bueno, fantástico, ¿no? Dentro de lo que cabe. Tengan ustedes en cuenta que uno se ha criado en los archivos y eso fue una cosa absolutamente extraordinaria. Páginas prácticamente en blanco, que ustedes les proyectan una luz ultravioleta, hablo de textos escritos, ¿no? Y es capaz de verse lo que había escrito ahí, una cosa que a mí aquello me parecía magia, ¿no? Y se podía leer, yo he trabajado con ese tipo de información. Y aquí tienen 2 columnas, digamos, 2 líneas de inscripciones. Vamos a trabajar solamente con la que está más cerca de mí y voy a ver si soy capaz de darle a las flechas para que lo vean. Ahí parece que se ve mejor si haces el juego. ¿Ven? Bueno. Este concepto, esta F que tienen ustedes ahí debajo, eso significa luz. Significa luz, calor, mañana, claridad. Pero lo que está diciendo de esa luz, ahí tienen la traducción, ¿no? Bueno, esta inscripción tiene la peculiaridad de que otra mano, y eso no es una idea mía, no solo es que se ve ahí un trazo diferente, menos lineal y más curvilíneo que la otra, sino que los arqueólogos pueden investigar eso, pueden saber, digamos que pueden separar las capas que pueden estar superpuestas en una inscripción, ¿no? Y hay medios técnicos para conocer, para procesar esa información y saber que al menos ha habido una superposición. Otra cosa es saber cuál fue primero y cuál fue después, pero creo que técnicamente hasta se puede llegar hasta ese punto. Yo creo que haya colegas aquí que nos podrían ilustrar sobre eso, ¿no? Pero es muy interesante, porque esa pequeña, bueno, la grafía de abajo, eso que parece una W, no está tan claro que esté, pero tampoco altera demasiado el significado, por una explicación lingüística que ahora no les voy a castigar con eso. Pero el asunto es que esa pequeña interpolación, porque ve que está un poco como encajada en la otra línea, está contradiciendo lo que dice la línea principal. Porque la línea principal habla de que la luz
literalmente a servir, excita el corazón, y sin embargo alguien escribió ahí ese añadido, corrigiendo el verbo excitar, hervir, y lo que está diciendo es que en realidad esa luz sagrada lo que hace es doblegar, está llevándole la contraria, está renegando del pensamiento del que escribió la otra línea. Y nos remite a la primera diapositiva, es decir, no todo el mundo pensaba de la misma manera, aunque puede darse evidentemente situaciones temporales diferentes, ¿no? Igual, la primera, la de Blanco, se escribió en el pasado y alguien volvió en época colonial a desmentirse, por ejemplo. O el mismo que la escribió, ¿no? Si en un momento dado de pasión mística dejo grabado en la piedra que me siento iluminado por la divinidad, y en época colonial, cuando los curas cristianos te amenazan con la hoguera, yo vuelvo y me corrijo a mí mismo donde lo hice, porque escribir, eso que ven ustedes, ahí son consonantes nada más, eso no tiene vocales, y se puede leer en cualquier dirección. Por tanto, la lectura, como la escritura, es un ejercicio casi siempre cargado de un caudal místico absolutamente esencial. Y por tanto, si fue el mismo sujeto quien se contradijo, se está desdiciendo, y eso, digamos que es un acto místico también, un acto simbólico con una carga muy poderosa. Y si lo hizo alguien en otro tiempo, tiene también ese mismo significado, es decir, de contradecir la información primera que se había trasladado, que se había... es que escribir en una piedra es como ir a un notario. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en el grabado, dicen que es el que tiene más grafía de todo el país, en La Gomera, en las Toscas del Guirre, yo creo haber traducido algunos fragmentos que la verdad aquello parece una descripción notarial, es decir, que se le facilite agua al ganado cuando la necesite. El grupo tribal X agradece la protección del grupo. No va y lo dice solamente en el aire, no, lo deja escrito en la piedra. Porque además la piedra tiene en la cultura masic, es un poco, bueno, de hecho es el soporte de la esencia vegetativa del ser. Ahora entraremos en ese concepto. Pero quería que vieran también este tipo de dualidad en este soporte específico que tiene ese caudal simbólico tan importante. Porque al final de lo que estamos hablando es de un concepto para definir la divinidad, que como hemos visto está ligado al universo, también hay otros como a Shaman ligados a la luz, pero el concepto central y que asume, por ejemplo, la denominación de algunos personajes del linaje guanartémico, del linaje dominante, política y socialmente dominante de la isla de Gran Canaria, una de las herederas de la soberanía, tenía ese nombre, Mastejena. Y ese Jena que tienen ustedes ahí, o Tejena, está hablando de la creación. La traducción es la señora, la dueña de la creación. Es decir, Yajiraji, es decir, la que soporta, la que crea y soporta la creación, el universo. De hecho, en la cultura masic, que es lo que les tendría que contar Josué, se entiende que la vida en el universo, no solo en el planeta, se genera a partir de la explosión de una estrella primordial que se identifica en todas las culturas, prácticamente, cuando decimos septentrionales del continente africano, estamos hablando prácticamente de la mitad del continente hacia el Mediterráneo. O sea, una amplitud de culturas enorme desde la noche de los tiempos que piensan lo mismo que pensábamos nosotros, que el universo se generó con un Big Bang, es con la explosión de un huevo primordial, que tenía una serie de características en las que no voy a entrar, pero que esa explosión generó el primer cielo y generó la vida también, ¿no? Entonces, estamos hablando de un concepto de la divinidad ligado a la creación. Y esto es lo que yo creo haber encontrado también en una pequeñísima inscripción en la isla de Lanzarote.
un panel gigantesco y van y ponen la inscripción en una esquinita muy pequeña, porque esa inscripción es minúscula, aquella que tienen ustedes allí, y que fue, ahora lo puedo contar, un colega, un arqueólogo de Tenerife, me la envió, yo no la conocía, y me pidió que intentara ver qué podía significar aquello. Y claro, ven ustedes, son solamente consonantes, se puede leer ascendiendo o descendiendo. Entonces yo elaboré una serie de hipótesis y habían algunas reconstrucciones, si ustedes quieren, que tenían sentido, eran perfectamente lógicas. Yo le mandé el informe y le digo, mira, esto es lo que hay, yo no puedo decidir porque no tengo elementos de juicio, no tengo más información que eso. Entonces, las posibilidades que hay son estas. Sí, como él sabía en lo que yo ando desde hace algún tiempo, sí, hombre, mira, a ver, ¿no? Si puedes explorar, entonces se lo envía a la persona con la que trabajo. Y efectivamente me dio esa idea, por la traducción no, pero la idea encajaba con una de las hipótesis que yo había construido, ¿no? Con lo cual, pues tiendo a pensar que efectivamente esa es la traducción correcta de ese fragmento y que está hablando de algo fundamental, pero fundamental no solo en nuestra cultura, sino fundamental en el pensamiento espiritual de buena parte de la humanidad. Y es que cuando se dice que esa gimnasia horizontal tan entretenida con la que fabricamos criaturas no se trata solamente de un entretenimiento de pago o no, digital o no, sino que se trata de contribuir a la obra del creador. Eso es lo que está diciendo esa frase, que cuando se producen seres vivos, seres humanos en este caso, de alguna manera se está contribuyendo a la obra de la divinidad porque se sitúa al ser humano como una proyección de esa divinidad, como seres humanos, como seres divinos también, y por lo tanto con la capacidad de crear. Porque hay otros seres vivos que no tienen esa capacidad de crear o está muy limitada. Una planta produce más plantas, pero produce nada más, ¿no? Y sin embargo, nosotros somos seres que tendríamos esa capacidad de producir no solo en el plano material, como hablábamos antes, ¿no? Esto da para todas las disquisiciones filosóficas que ustedes se quieran plantear y con las que no les voy a cansar. Pero el mismo Marín de Cuba definía el alma, la concepción que nosotros teníamos del alma, como hijas del sol. El sol encarna en nuestra cultura y en otras culturas, los mayas, etcétera, etcétera, encarna digamos, un cuerpo de esa divinidad, porque estaba sacralizado también en Canarias, como estaba sacralizado en otras culturas. Y eso es una idea que se puede rastrear con conceptos extraídos de las fuentes coloniales. Bueno, extraía también otra cita típica muy conocida de Escudero, en la que habla de algo que está perfectamente vivo en la tradición oral del país, pero todavía en la actualidad, de gente ya más o menos mayor, y a veces no tanto, en el que se dice que en la víspera del día de San Juan se puede ver bailar el sol y se puede ver cómo vienen del otro lado las almas de los muertos. Él decía, lo describía en forma de nubecitas y demás, ¿no? De hecho, les traía, por ejemplo, no sé si está ahora, no, ahora les traía otro ejemplo, ya lo veremos más adelante, en el que se repite también esa misma tradición en la isla de Fuerteventura, ¿no? Pero esto ya es hilar un poco fino, ¿no? Porque veían que Escudero, el concepto que utilizaba para esas almas es magio, que se parece mucho a mago. Y no es exactamente el mismo concepto desde mi punto de vista, pero todo esto hay que cogerlo, como nos falta información suficiente, suficiente contexto,
no lo puedo afirmar categóricamente, pero lingüísticamente se puede sostener esta idea de que mago se refiere a aquello que aparece. Cuando esta habitación está completamente oscura, ustedes prenden la luz y se nos ve a nosotros. En cambio, apagan la luz y desaparecemos. No existimos en la realidad. Pero cuando se proyecta una luz sobre ello, esa vida aparece, ¿no? La vida estaba ahí, pero es iluminada de alguna manera. En cambio, el concepto de magio, la luz la tiene el ser. Es el ser el que se ilumina a sí mismo. No necesita ser dado a luz. No necesita ser un mago porque ya es una fuente de luz. Y ahí me parece a mí que hay una diferencia entre el ser encarnado y el ser sutil, digamos, ¿no? Ya digo que hay que cogerlo con pinza, pero que esto no son elucubraciones personales, sino que son intentos de encajar los conceptos que hemos heredado con la idea dominante en la cultura amazigh desde la noche de los tiempos, pero no solo amazigh. Prácticamente es toda tradición afroasiática que incluye el antiguo Egipto y buena parte de las culturas semíticas, a pesar de lo que hagan en la actualidad, ¿no? Pero de hecho también, por ejemplo, en la cultura hebrea existía una idea de la divinidad femenina, hoy completamente anulada por el discurso sionista, judío, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la otra mención que les refería del Malpaís del Bayullo en Fuerteventura. Es muy bonita la imagen, pues son varios conos volcánicos alineados y ahí cuenta la tradición oral que también en víspera del día de San Juan se va a ver a las almas aparecidas que vienen del otro lado. Porque, y eso lo hubiera contado Josué, en las 4 estaciones, que en la cultura amazigh son las puertas del año, son puertas, efectivamente, son canales que se abren y por lo tanto circula comunicación entre los dos planos, el plano invisible y el plano material, ¿no? Por lo tanto, se aprovecha, por ejemplo, ahora viene el solsticio de invierno, y en la cultura amazigh se aprovecha para llamar a los muertos para que vengan a trabajar, ¿no? Se enteran algunos que yo conozco y no te quiero ni contar. Pero, porque la idea es que vengan, por ejemplo, en la cultura agraria, a fecundar los campos, ¿no? Y luego ya cuando venga el solsticio de verano, se acabó el trabajo y ya los despide y los mandas para casa, ¿no? Es decir, momentos en los que se abre esa comunicación entre planos. Pues el Malpaís del Bayullo tiene ese nombre porque Bayullo está hablando precisamente de, quieto, de la cosa que flota. Es decir, pero es una idea más parecida al magio, y también da un poco la imagen como del fantasma típico también, ¿no? En fin, ya digo que prácticamente no tenemos nada más. En este caso tienes el concepto y la tradición oral que te está hablando de aparecido. Pues, hombre, sin forzar en absoluto el análisis, esa J se pronuncia como la Z francesa, ¿no? El G, el Bayullo, ¿no? Pues es el Bayullo nuestro, ¿no? Resumiendo esas categorías de las que hemos hablado, el mago y el mago, enlazándolo con la cultura afroasiática, estaría hablando de un alma vegetativa y un alma sutil. El alma vegetativa es la que está más ligada a las apetencias del sujeto, como describía Marín de Cuba, y que cuando muere queda cerca de lo que eran sus hábitos terrestres, y el alma sutil es el vehículo que se marcha al otro lado, básicamente en un primer momento a procesar su vida, como veremos a continuación, pero que no es exactamente el espíritu, no es el guaya. Una cosa es el magio, que es un vehículo, y otra cosa es el guaya, que como ven ustedes ahí, literalmente significa origen, lo que está en la esencia, lo que es
el ser original de aquello que existe. Es un poco el disco duro, el de verdad, el que uno es de verdad, ¿no? Yo creo que son ideas complejas, si quieren luego y siguen con vida lo podemos discutir, pero la idea que nos faltaba, que era ver de qué manera podemos rastrear eso de la reencarnación, yo me he atrevido, me he aventurado a buscarle una demostración a través de la práctica del bautismo, que los cristianos han hecho famosa, pero que los cristianos en la historia del pensamiento espiritual de la humanidad y de las prácticas ya media hora, si tienen 2000 años nada más, si la humanidad lleva pensando y viviendo espiritualmente miles de años antes de que aparecieran ellos con sus hogueras, ¿no? Y aquí está documentado en las fuentes coloniales cómo se practicaba determinado tipo de rituales, y nosotros hemos recibido información y hasta la denominación. Y la denominación es muy, muy curiosa. Guaya Chihuahua, en la que el espíritu, el guaya, absorbe la vida. La vida en la que antes de venir uno traza un plan para cumplir una serie de experiencias que le permitan formarse en el conocimiento de esa creación divina, y por lo tanto busca un compromiso con una comunidad tribal específica que a su vez se compromete a ayudarlo en ese proceso vital. Y eso es lo que se experimenta en el ritual del bautizo. Entonces, ahí lo que hace es, el espíritu es imbuirse de terrenalidad, para entenderlo, de finitud al fin y al cabo también. Pero ¿dónde estamos antes de estar aquí? Muy originales en el concepto, no es que fuéramos, ¿eh? Estábamos en el otro lado, en el otro, en el Uyet. Eso es lo que significa, que quedó en la tradición oral de Tenerife, y no significa nada más. Y que también aquí, como en el continente, en el antiguo Egipto, está siempre en el poniente. El sol del ocaso es el sol de los muertos. Ahí es la casa de los muertos. El oriente es la casa de la vida, que también la hay, y en Gran Canaria de una manera absolutamente espectacular y maravillosa, en la caldera de Bandama. Tienen ustedes allí esas covachas excavadas en una piedra. Esos son estudios técnicos. Yo no me manejo en esos estudios mineralógicos, ¿no? Pero es la misma que se usaba pulverizada para los miblados, los embalsamamientos, para entendernos, ¿no? Porque tiene la cualidad de preservar la vida. Entonces, por eso ahí se depositaban los granos, un granero perfectamente fortificado, muy bien defendido, y era una casa de mujeres, que son las que están más específicamente ligadas al proceso de la creación, y ahí se hacían rituales de fertilidad, el cantaró, etcétera, etcétera, del que les hablaré otro día, para que se queden así con la intriga y tal, porque uno vive de esto, no lo voy a contar todo hoy. Pero cuando uno se muere, siempre hay un paso por algo que la cultura cristiana vende como un escenario externo, y que en la cultura masik es un escenario básicamente interno. El infierno está con uno, ¿sí? Porque este es un plano dual en el que uno experimenta la luz y la oscuridad, experimenta la bondad de la espiritualidad, pero también la negrura que a veces le impulsa a tomar determinado tipo de iniciativas con las que experimenta también. Por tanto, eso de los juicios siempre han existido, ¿no? Pero lo que está planteando la cultura masik es que cuando uno se muere, tiene que, el primer paso es ir, esto está
por Telde, ¿no? Que me corrijan, porque yo a veces ando despistado, pero esto es en la Brestinga me parece, ¿no? Y, mira, lo pone aquí, me parece, por algún lado, ¿no? Esa es una voz que nos ha llegado del otro lado, el Kaitapa, que viene a ser algo parecido al limbo cristiano, que es un punto en el que al morir el ser llega hasta ahí para procesar toda la información adquirida a lo largo de la existencia, pero no solo como sujeto de esa actividad, sino con la cualidad de, se podría decir, de ponerse en el papel del otro, pero es incluso ir un poco más allá de eso, es vivir, experimentar las sensaciones de los otros con los que ha convivido. Es decir, si en algún momento le he faltado el respeto a esta mujer, yo voy a vivir cuando me muera lo que ella ha sentido en esa situación. Y es, según cuentan además, una sensación perfectamente vívida, sin juicio. Que eso es absolutamente interesante, me parece a mí, ¿no? Cómo en ese estado de observación eres el sujeto, te conviertes en el otro como propio sujeto, pero sin hacer juicios morales, porque la moralidad al fin y al cabo es un producto histórico, sociohistórico, ¿no? Y hay distintos puntos en el país, generalmente ligados a la acumulación de torretas, para entendernos, ¿no? Estas son aquí en Gran Canaria, en las que yo les aconsejo que no toquen una piedra, que ni se apoyen, no se lleven nada, nunca se lleven nada a casa, ¿no? Pero menos estas cosas, o menos huesos, o cráneos, o cosas por el estilo, porque al final, sobre todo estos lugares, a los que a lo mejor han ido ustedes y no han sentido absolutamente nada, pero que son estaciones a las que, por ejemplo, gente preparada, por usar un concepto que todos entendamos, un chamán es capaz de ir ahí sin morirse y de contactar con muertos que puedan estar ahí haciendo el trabajo de procesado que les comentaba y obtener información. Información útil, por ejemplo, para resolver un problema de la comunidad. Ese tránsito entre un lado y el otro, la comunicación entre el mundo visible e invisible, era algo perfectamente natural. Es decir, la sociedad se concebía como un conjunto de seres, tanto vivos como muertos, que en realidad eran seres vivos, visibles e invisibles, nada más. Esa distinción de muertos con la carga que nosotros le asociamos era algo, de hecho, lo cuenta la tradición oral, y me parece que alguna fuente colonial también, que cuando alguien, para resolver algún problema, por ejemplo, se quería suicidar, esos tipos de suicidios rituales, siempre había alguien del clan o de la tribu y dice, oye, mira, dile a mi padre que la cabra aquella que estaba mala, pues se recuperó y qué tal, ¿no? Y había una comunicación de mensajes porque se entendía que al final lo único que haces es mudarte. O sea, hay un tránsito en el que uno deja, es como cuando uno hace buceo, ¿no? Se pone el disfraz, baja y cuando sale tiene que quitarse el disfraz, pues no va a vivir aquí con un traje neopreno, ¿no? Y menos en Canarias. Entonces, este tipo de acumulaciones de piedra tienen la misma, no es exactamente la misma, ¿no? Allí son lugares, digamos que son estaciones, son aeropuertos. Entonces uno va al aeropuerto y espera el vuelo, y mientras espera el vuelo de vuelta a casa, está viendo pasar toda la película de su existencia, ¿no? Esto ya es otra cosa, no es exactamente lo mismo, pero cumple una función similar, y es que hay almas que, sobre todo el alma vegetativa, no el alma sutil, que esa tiende a elevarse con más facilidad del sujeto, el alma vegetativa queda más ligada a los apegos terrenales, ¿no? Como describía perfectamente Marín de Cuba. Y para que no anden por ahí y se le peguen a los vivos, lo que se solían hacer, pero en muchas culturas en la antigüedad, era este tipo de inscripciones geométricas. Esto es en el continente, pero esto es en Europa. Sí. Estos son casos, esta no me acuerdo dónde era, esta es en Navarra, pero hay en España también, hay en Aragón, y esta es de Croacia. Porque eran procedimientos también para sacralizar lugares, pero ya digo que esto le proporcionaba
al alma vegetativa un punto de fijación de tal manera que estuviera ahí afincado y no se le pegaran a los vivos que pasaran, ¿no? Y una vez que, claro, ahí tenía su tiempo para pensar, para entender que su tiempo en este plano había pasado y tenía que trascender, porque a veces hay gente, primero que no quiere morirse, otros que no entienden que están muertos, y eso ha pasado siempre, no solo en esta época, ¿no? Ya estoy acabando, no con ustedes, quiero decir con la... Y esto es en el sur de Tenerife, una estación magnífica que hay muy cerca de la inscripción que vimos antes de la centinela, aquella que hablaba de la luz. Es una plancha, no sé qué material, porque ya digo que yo de velillos no entiendo de esto, y está lleno de, ven que parecen banderas pues, vascas o de la Gran Bretaña, ¿no? Es decir, y que tienen también la función, y eso lo ha estudiado muy bien José Manuel Espinel, de dameros para jugar. Pero claro, que ahí hay como 40. ¿Eso que era? ¿Un campus party o algo? Entonces, no tiene lógica, porque además algunos están en posiciones un poco inverosímiles, y es verdad que eso también se ha usado como calculadora. Yo no entiendo demasiado de matemáticas, pero ahí se pueden practicar determinado tipo de operaciones matemáticas. Así que tiene una funcionalidad que no es solo simbólica, que no es solo ligada al mundo de la muerte, sino que tiene otras que están asociadas también al juego, igual que los cuentos han sido utilizados por la humanidad para transmitir una serie de conocimientos y de valores de una forma muy sencilla y que vayan superando la censura de cada época histórica, ¿no? Bueno, esta es otra foto, para un detalle para que lo vean, es uno de los modelos, hay bastantes más, porque al final es lo que les contaba, la piedra es, y sobre todo las cuevas todavía más que la piedra, son un poco la representación del útero cósmico. Es decir, uno va a una cueva y puede hacer el mismo proceso de observación de sí mismo que desprendiéndose del cuerpo y acudiendo a una de esas acumulaciones de piedras que vimos antes. En ese mismo lugar de Arujo, donde está esa plancha gigantesca llena de grabado, existe esta inscripción. Con esas características, da la impresión de que tiene un perímetro que rodea la inscripción, como sucedía en el antiguo Egipto, que los nombres de los faraones, que eran divinos, se metían en lo que la bibliografía científica llama un cartucho. A mí me da la impresión de que eso podría ser un cartucho, pero no sé si con la misma significación, pero esa inscripción, que es muy pequeña, solamente tiene 3 signos, yo creo que puede tener 2 lecturas más o menos asimilables y que están hablando precisamente de eso, de cómo este tipo, además lo dice la primera hipótesis de trabajo, habla precisamente de que esto sería un sello mágico, esa inscripción sería un sello mágico que ayudaría efectivamente al ser para centrarse, para afincarse y poder hacer todo ese procesado de su existencia, como les comentaba antes. No voy a entrar en los detalles, si quieren luego alguna aclaración la hacemos, pero no me gustaría terminar sin destacar que estos simplemente son hipótesis. ¿Sí? El trabajo epigráfico, que es lo más atrasado que tenemos en las investigaciones filológicas, es muy difícil. Si ustedes no tienen inscripciones bilingües, y en el país hay muy poquitas, en las orientales hay algunas de soporte latino también, si no tienen inscripciones bilingües, no vamos a estar seguros nunca del resultado. Pero como nunca vamos a obtener resultados, es negando la posibilidad de equivocarnos. Y yo creo que si vamos acumulando equivocaciones, podremos en algún momento detectar regularidades, que es lo que yo procuro. A lo mejor resulta que esta no es la explicación, pero si las cosas se hacen con un espíritu simplemente abierto de intentar asumir que en el estado actual de las investigaciones
Si no te equivocas, no avanzas. Así que, lógicamente, a la gente hay que darle la información que hay. Y esto son solamente hipótesis de trabajo, que en algún momento, esperemos, pueden llegar a ser falsadas. Ojalá, porque eso significa que hemos avanzado lo suficiente en la investigación como para tener criterio y decidir sobre lo que es y lo que no es. De momento, ahí hay una información que pertenece a una determinada línea de investigación, a una determinada línea de pensamiento sobre este tipo de problemática, y que a mí me parece que es congruente, pero es solamente una congruencia intelectual, una congruencia operativa, pero que los otros resultados paralelos tendrán que verificar o desmentir este tipo de informaciones, sobre todo las epigráficas. Las otras, que pueden tener más contexto en fuentes coloniales y demás, bueno, ya ahí hay unos márgenes de seguridad a veces mayores, no siempre, pero a veces mayores. Bueno, y esto sí que de verdad que es el final. Yo les quería sobre todo agradecer la paciencia y la generosidad, porque haber aguantado sin desfallecer este sermón un poco heterodoxo, pues para un tipo como yo, que viene de la tradición política y de pensamiento en la que viene, esto es casi un milagro, ¿no? Y bueno, yo por eso quería expresarles mi gratitud y reiterar también mi agradecimiento a la Fundación por haberme dado esta ocasión de contarles algo que forma parte también de la tradición amazigh, el suicidarse públicamente y colectivamente, ¿no? Bueno, pues gracias, y bueno, si ahora quieren